Le invito a abrir su Biblia en el libro de Colosenses. Estamos terminando hoy el capítulo 2. Este es el capítulo donde el apóstol Pablo ataca la doctrina ecléctica, que quiere justamente adoptar diferentes ideas, diferentes tendencias, sistemas religiosos. Es una combinación de cosas que se quiere infiltrar en la iglesia de Colosas. El gran peligro del ascetismo, hermanos, es que trata el problema del pecado desde lo externo. Eso es imposible. El ascetismo intenta mortificar la carne y lo hace al hacer cosas externas que lo único que hace es empeorar la situación, exacerbar el pecado. Y déjeme que le explique. Es como cuando se prende fuego a algo y en su desesperación, ¿usted qué hace? Le pega con un periódico, le pega con algo tratando de aplacarlo, de apagarlo, ¿no? Entonces, lo que hace es crear el efecto contrario a lo que usted está intentando, que es apagar el fuego. Y eso es lo mismo que hace el ascetismo. En el afán de controlar el pecado desde lo externo, termina exacerbando o empeorando los problemas de la carne. Así como los bomberos apagan el fuego echando un elemento químico que remueve el oxígeno del fuego, conteniendo así el fuego, apagándolo, de la misma manera, la única forma en que usted va a poder estar en control de lo que hagan sus miembros carnales es tratando el problema del pecado desde el interior de su persona. Y eso solamente puede ser hecho o producido por su comunión con Cristo, a través de la palabra de Cristo. Una vez que usted entiende que Él ha hecho una obra completa a favor suyo. Así que leamos juntos los 4 versículos que nos quedan por ver hoy. Colosenses capítulo 2, versículos 20 al 23. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres? Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. He titulado este mensaje El ascetismo, el peligro de una religión de apariencias. Y les mostraré en este mensaje 2 peligros que presenta el ascetismo. El peligro número 1 es que vuelve a esclavizar al creyente. Esto lo vamos a ver desde los versículos 20 al 22. Y el segundo peligro que presenta el ascetismo es que vuelve a debilitar al creyente. Entonces, conforme vemos eso, y le acabo de instar a que el ascetismo trata de controlar el problema del pecado desde lo externo, no estoy diciendo con esto de que un hombre piadoso de Dios no debe hacer esfuerzo para no hacer cosas que son pecaminosas. No es lo que estoy diciendo. Pero le quiero dar un ejemplo del peligro del ascetismo y quiero que vayamos juntos a la historia de la iglesia. Hoy quiero comenzar dándole un trasfondo histórico para que pueda entender un poco más acerca de esas prácticas religiosas que estaban atacando a los colosenses. Uno de los grupos que promovían un estilo de vida ascético eran llamados esenios. ¿Quiénes eran estos esenios? Era un grupo judío, una secta judía, que voluntariamente ellos querían ser pobres. Se dedicaban a la instrucción teológica y la instrucción moral. Y observaban el sábado, el día de reposo, con mucha solemnidad y elegían ese día para reunirse y adorar a Dios. Algunos vivían en ciudades, pero otros se conglomeraban en granjas,
Se juntaban para tener bienes, alimentos, ropa, todo en común. Y si bien la mayoría de ellos despreciaba el matrimonio porque decían que eso atentaba contra la unidad del grupo, otros decidían adoptar niños para poder mantener al grupo, a la comunidad. Si bien la mayoría de los esenios se caracterizaban por el celibato, no todos eran célibes. En el 2008, me acuerdo, fui a tomar una clase de geografía bíblica con el seminario, fuimos a Israel y uno de los lugares que visitamos fue el Mar Muerto. Visitamos las ruinas de esa comunidad esenia que le estoy hablando, que estaba localizada en el norte de En Gedi, que es un lugar muy famoso cuando el rey David estaba huyendo de Saúl y está cerca del Mar Muerto. Y ahí aprendí que los esenios se caracterizaban por vivir bajo una sobria disciplina. Tenían un manejo muy firme con aquellos que no seguían sus reglas, que eran así bien rígidas, y un estilo de vida así ascético, que se privaban de todo, casi todo. Entonces, el que no se conformaba a eso era excomulgado. Estos esenios también se caracterizaban por la adoración al sol. Tenían un exigente sistema de purificación física, ¿no? Baños que tomaban ellos antes de tocar las Escrituras, porque era lo que hacían copias de las Escrituras. Antes de siquiera tocar las Escrituras, se bañaban y pasaban a través de un rito de purificación que era celosamente guardado. El proceso de iniciación para ser un esenio era muy riguroso, consistía de 3 años, con una ceremonia religiosa que se daba recién al año de estar en esa integración, que le llamaban lustración purificadora. Entonces, eran una comunidad muy especial, muy secretiva, muy secreta respecto al trabajo que hacían, y ellos mantenían un estricto secreto acerca de los libros que escribían. Ahora, el historiador judío Josefo nos habla que habían 4.000 de ellos y que muchos de ellos fueron muertos en una guerra que hubo, ¿no?, romano-judía. Ahora, esta comunidad, como les contaba, vivía a los pies de las cavernas donde se encontraron los rollos del Mar Muerto, los manuscritos del Mar Muerto, que ellos hacían copias. Hay muchos historiadores que siempre han querido encontrar una relación, una conexión entre los esenios y los cristianos primitivos, al punto que muchos aducen que Juan el Bautista era un esenio. Otros dicen también, no, Jesucristo también era de esa comunidad esenia, cosa para lo cual no hay ningún fundamento bíblico. No solamente eso, que no hay ningún fundamento bíblico, las diferencias teológicas entre los cristianos del primer siglo y estos esenios eran muy grandes, ¿no? Eso verdaderamente no podemos negar, pero enseñanzas y prácticas del esenismo se habían tratado de infiltrar en esta iglesia, en Colosas, y lo estaban haciendo en muchas de esas congregaciones de esa área. Entonces, ¿qué era lo que atraía tanto? Que si uno está lidiando con el pecado y uno está lidiando con este cuerpo, es como que es instintivo que uno quiere castigar ese cuerpo. Uno quiere privarlo a ese cuerpo de cosas. Parece bueno, siempre y cuando eso se hace, ¿no?, en la fuerza de Dios. Lo que les estoy diciendo es que al menos que una persona sea regenerada por el Espíritu Santo, no va a poder vivir una vida en conformidad y en obediencia a la palabra de Dios. No importa lo que la persona haga con su cuerpo externamente, no importa cuántas privaciones esa persona se someta, no va a poder hacer nada para contener los deseos de la carne. Entonces, este esenismo era un ataque de piedad legalista, envasada en prácticas ascéticas que promovían una religión de apariencias, alejando los ojos del cristiano de la realidad de la persona y la obra de Cristo. Ese es el peligro también.
Usted cree que usted lo puede hacer por sí mismo y usted se concentra tanto en la carne, en lo externo, que usted se olvida de lo más importante, que es una regeneración interna. Es un cambio que el Espíritu Santo de Dios tiene que hacer a través de la palabra. Internamente, es desde adentro hacia afuera. Pero comencemos a ver por qué estas prácticas ascéticas son un peligro para el creyente. Veamos el primer peligro. Y el peligro 1 les dije que vuelve a esclavizar al creyente. Y lo vamos a ver en los versículos 20 al 22. Si ustedes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como? Dos cosas quiero clarificar ahí. Pablo está usando lo que se llama en griego un condicional de primera clase, y les explico qué es. Pablo presupone que la premisa o la afirmación que está haciendo es verdad, ¿no? Entonces, Pablo está convencido que estos creyentes en Colosas son salvos. No solamente eso, Pablo está convencido que estos creyentes han muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, es decir, a los principios elementales de la falsa religión. Y eso es lo que estamos viendo acá en Colosenses, capítulo 2, versículo 20. Y la segunda cosa que quiero clarificar de ese versículo es que Pablo no cree que ellos les están creyendo a los falsos maestros, sino que los están escuchando. Y eso se sabe porque cuando Pablo dice se someten, bueno, en realidad él está usando un verbo pasivo. Y hay una gran diferencia, porque al usar un verbo pasivo quiere decir que es algo que alguien está haciendo sobre ellos. No es un verbo medio, que es algo que implicaría que ellos lo están haciendo. Como verán, la gramática es importante para entender la Escritura. No hay nada en la carta que nos diga que estos creyentes se están sometiendo voluntariamente, sino que estos falsos maestros están poniéndolos en esa situación de tener que escucharlos. Si le ayuda, una mejor traducción sería: ¿por qué permiten que los traten de someter? Esto nos muestra, hermanos, la necesidad que tenemos los creyentes, que es imperiosa sobre nosotros, de luchar contra la falsa doctrina. Es responsabilidad del creyente rechazar todo intento de que le quieran vender gato por liebre. Es responsabilidad del cajero de un banco reportar a aquellos que tratan de cambiar cheques falsos. Es responsabilidad del cajero del banco de reportar a aquel que trata de hacer una transacción con un billete falso. Así que es responsabilidad del cristiano evitar el peligro que prácticas como el ascetismo traen a las congregaciones cristianas y a las vidas de los creyentes. Le doy un ejemplo. Si alguien se hace pasar por su esposa, póngale que consiguió la peluca perfecta, la misma ropa y se ve más o menos parecida, usted no va a aceptarle, ¿no? y darle su amor. Usted no se va a guiar por la apariencia. ¿Qué es lo que va a hacer? Usted va a decir: no, esta persona ha aparentado ser mi esposa. Usted no lo va a dejar ahí, usted va a firmemente denunciar a esa persona que está tomando la identidad de su esposa y está siendo una impostora de la identidad de su esposa. Y si usted hace eso, si se trata de su esposa o su esposo, ¿cuánto más no debe hacerlo cuando alguien se quiere hacer pasar por su Salvador Jesucristo y cuando alguien quiere venderle la apariencia de una obra que no es la del Señor Jesucristo? Y eso es lo que los esenios estaban haciendo. Eso es lo que los ascéticos hacen. Usted debe rechazar terminantemente toda práctica que quiera aparentar ser la verdadera religión de su Señor y Salvador, Cristo Jesús. Hermanos, nuestra unión con Cristo en su muerte ha causado que nosotros también hayamos muerto a los rudimentos del mundo. Nuestra unión con Cristo ha causado una separación irreconciliable con cualquier religión humana, con cualquier filosofía
con cualquier tipo de legalismo, con cualquier misticismo y cualquier tipo de autonegación falsa, ficticia, pecaminosa que está motivada por un deseo de agrandar a la persona que practica eso y no un deseo de agrandar a Cristo. Esto es serio. Espero que usted entienda que esto es serio. Por eso es el cuarto ataque que Pablo da contra las doctrinas erróneas que atacaban a los colosenses. El ascetismo es una religión de apariencias, no es la verdadera sustancia, no es la verdadera obra de Cristo, y usted debe rechazarla, porque conlleva el peligro de volver a esclavizarlo, de volver a esclavizar al creyente a una forma de religión que es muerta y completamente vana. El creyente debe disfrutar de que así como Dios canceló todo documento, toda deuda, quitándolas del medio y clavándolas en la cruz, como leímos en los versículos anteriores, así como Cristo fue a la cruz y nosotros en Cristo fuimos a la cruz, entonces ahí morimos a la ley. Ahí morimos a los decretos, ahí morimos con Cristo a las ordenanzas de hombres y religiones falsas y superficiales. No debemos permitir que nos quieran volver a esclavizar. ¿De qué tipo de esclavitud hablo? Déjeme explicarle. Pablo nos dice en el versículo 21, si lee conmigo, no manipules, no gustes, no toques. ¿Qué tipo de religiones usaban estas prácticas y costumbres? Bueno, ya hemos hablado acerca de las dietas, ¿no? Las restricciones dietarias del judaísmo, pero también estaban estos ascéticos que creían que debían purificar sus espíritus a través de negar sus placeres materiales y abstenerse del placer físico. Ascético es toda aquella persona que vive en una rigurosa abnegación por razones especialmente espirituales. El ascético dice, me despojo de todo y voy a vivir monásticamente. ¿Dónde queda el monasterio? Ahí voy. Hermanos, escúchenme atentamente. No importa lo que estos ascéticos quieran hacer con su propia vida, pero ustedes no permitan que quieran convencerlos de este sistema religioso estéril. El peligro del ascetismo es real, es una religión de apariencias que quita los ojos del creyente de la obra y la persona de Cristo. Por lo tanto, cualquier reclamo de quien sea, alguien de su familia, un amigo, por ahí un jefe que dice, no, mira, tenés que vivir así, privarte de eso para agradar a Dios. Cualquier tipo de intento de querer que usted se someta a estas prácticas deben ser enérgicamente rechazadas. Porque cualquiera de estas cosas, de estas privaciones, de estas restricciones dietarias, lo que sea, ya habían quedado totalmente anuladas y aniquiladas al ser crucificadas en la cruz con Cristo. Si usted cree en Cristo, usted cree que usted fue crucificado con Cristo en la cruz. Y junto con lo que fue crucificado son todas esas demandas sobre su vida. El único que tiene control, poder sobre su vida es su Señor Jesucristo. Y así como Él resucitó de los muertos, Él le ha dado el mismo poder que le levantó de los muertos, se lo ha dado a usted para que usted viva una vida santa, pura, para que se prive de cosas para la gloria de Dios, no para ganar el favor de Dios. Usted lo hace por amor a Dios. Ahora, estos ascéticos habían rechazado la obra de Cristo. Por ende, habían rechazado ¿qué? A la persona de Cristo. Estos ascéticos estaban abrazando a la sombra, al mismo tiempo que rechazaban a la persona que produce esa sombra. Y Pablo dice de los ascetas que buscaban cosas que aparentaban ser conductivas a la verdad. ¿Dónde lo dice? Versículo 22, lea conmigo. Todos los cuales se refieren a cosas
destinadas a perecer con el uso, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. El ascetismo es nacido del corazón del hombre, no de la cabeza, que es Cristo. El ascetismo crea una separación falsa en el cuerpo de Cristo, identificando a los, entre comillas, super espirituales, pero no hay tal cosa como super espirituales y espirituales o menos espirituales. ¿Recuerdan lo que vimos? La cabeza, el cuerpo, el crecimiento. Si usted está en el cuerpo de Cristo sujeto a la cabeza, usted va a crecer. Aquellos que recurren al ascetismo para demandar tener una espiritualidad superior a la de los demás, no están exaltando a Cristo. Están exaltándose a sí mismos. La justicia y la vestimenta que debemos tener y vestir es que estar revestidos con la justicia de Cristo. Aquel quien sí se privó de muchas cosas para beneficiarnos. Aquel Cristo quien se hizo pobre por amor a nosotros. Usted es rico en Cristo, rico espiritualmente. Así tenga 5 centavos en su cuenta bancaria. El gran peligro del ascetismo, hermanos, es que trae a los creyentes de regreso a la esclavitud de la ley. Es tan simple como esto. Solo hay 2 religiones en el mundo. La religión verdadera, que es la de Cristo, donde Él es el camino, el único intermediario entre Dios y los hombres, el único que puede pagar por el precio del pecado, del pecador, y justificarlo delante de Dios. Esa es una opción. ¿Y cuál es la otra opción? La religión humana. Es la religión humanista, basado en esfuerzos humanos, basado en las buenas obras que una persona trata de hacer para justificarse a sí mismo. Algo imposible. Por eso fue que Pablo, 11 o 13 años tal vez antes de escribir Colosenses, él ya estaba condenando esta peligrosa práctica de llegar a Dios. En el 49 antes de Cristo, para que tenga una idea, él está escribiendo a los Gálatas. Es el segundo libro del Nuevo Testamento que se escribe. El primero es Santiago. En el 49 antes de Cristo, él escribe a los Gálatas. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Cristo hizo una obra perfecta a favor suyo, a favor mío. Usted no necesita privarse de cosas para mostrar su espiritualidad. Y entiéndame bien, no estoy diciendo, puede hacer lo que sea. No es lo que estoy diciendo. Usted sabe. Pero a lo que voy es que si usted está completo en Cristo, disfrute vivir en Cristo, completo. Ya no tiene que agregar nada. La vida que va a honrar a Dios la va a honrar en la fuerza de Cristo, siguiendo lo que la palabra le dice que es bueno hacer. ¿Acaso no leemos que hay cosas que parecen buenas, pero no es lo mejor? Hay cosas buenas que a veces es mejor no hacerlas. Pero usted lo va a hacer llevado, impulsado por el Espíritu Santo, conforme el Espíritu Santo y no el legalismo es quien guía su vida. Fíjense cómo cada una de las cosas que Pablo ataca están relacionadas entre sí. Entonces, usted no necesita condenarse a una pobreza absoluta para mostrar su espiritualidad y demostrar que sigue a Cristo. Ahora, si Dios le llama como misionero a China, a África, y tiene que vivir comiendo, no sé, insectos, está bien. No estoy diciendo que eso está mal. Dios le va a mostrar, le va a llevar, ¿no?, a través de las cosas que van a venir a su vida, puertas que Dios cierra, puertas que Dios abre, y usted va a terminar en África predicando el Evangelio de Cristo, comiendo insectos. Estoy exagerando un poco, ¿no? Pero bueno, usted ya ha sido hecho completo en Cristo. Colosenses 2, 9 y 10, ¿qué dice? Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza
sobre todo poder y autoridad. Pero bueno, tristemente este concepto de estar completos en Cristo, ni aún muchos cristianos verdaderos lo entendieron. Sobre todo en los primeros siglos, muchos de los padres de la iglesia primitiva fallaron en entender este concepto, de que ellos ya habían abrazado la sustancia completa de Cristo y no necesitaban aparentar. Tristemente, quien esto hace, quien trata de aparentar algo que no es, está comunicando un mensaje equivocado. Cristo no murió para crear cristianos ficticios o falsificados. Cristo ha creado y hecho a cada uno de sus hermanos, ¿no? Hermanos en Cristo. Él dice que Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él los ha creado de una manera, ¿no?, al salvarlo, de que son piezas originales de Dios, hechura de Dios, para la gloria de Dios, hechura perfecta de Dios. Por eso Pablo suena la alarma del peligro del ascetismo. El estilo de vida asceta, el ascetismo vuelve a debilitar al creyente. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en el versículo 23. Si va conmigo al versículo 23, nos adentramos en el peligro número 2. ¿Cuál es el peligro número 2? Vuelve a debilitar al creyente. Les leo. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí es cuando Pablo concluye su argumento en contra de los falsos maestros. Él ya nos mostró en los versículos 8 al 15 de que Cristo es suficiente. Ya nos mostró, ¿no?, cómo esas formas humanas son insuficientes y los vemos también en los versículos 16 al 22. Entonces ahora Pablo, ¿qué hace? Hace un resumen de todo lo que ha dicho en estos versículos anteriores. Y este resumen incluye la realidad del peligro del ascetismo, así como la realidad de la insuficiencia de las filosofías humanas, la realidad de la innecesidad del legalismo y la realidad de, la fantasía y el peligro tan grande de abrazar una vida mística. Hablando de algunos cristianos de la iglesia primitiva, ¿no?, de los primeros siglos, que tuvieron problemas con esto. Como verán, estamos bastante en la historia de la iglesia hoy. Vemos que eso fue plasmado con lo que luego sería ¿qué? El monasticismo. Monasterio, monasticismo, viene de ahí, ¿no? ¿Qué es el monasticismo? Bueno, es el surgimiento de los monasterios, como les acabo de decir, donde muchas personas buscaron vivir una vida ascética para alejarse del mundo y dedicarse ¿a qué? A lo que según ellos era una verdadera vida espiritual. Durante el período de decadencia del Imperio Romano, el monasticismo atrajo a muchos, porque, renunciaron, según ellos, a una sociedad bien malvada, que es verdad, la sociedad romana era muy malvada. Entonces, renunciaron a eso y se internaron en el convento. A través de la historia de la Iglesia, podemos distinguir 4 periodos bien marcados en el cual el monasticismo floreció. Me viene a la mente, hay una canción de una banda de rock americana que dice que usted puede tratar de correr, pero nunca va a poder escaparse de lo que está dentro suyo. Entonces, esta gente trataba de hacer esto, ir a los monasterios. Hay 4 etapas bien marcadas en la historia donde ven, y por eso les estoy citando esto, para que vean que este es un problema real. ¿Usted piensa que no está pasando hoy en día? Tristemente no. La primera época comenzó en el siglo IV. Para el final del siglo VI se había instalado en la mayoría de las iglesias orientales y occidentales. Luego hay una segunda época donde se ve que los monasterios florecen. En los siglos X y XI, debido a profundas reformas en el monasticismo que incentivaban a la gente a internarse ahí. La tercera gran época
se dio en el siglo XIII con los frailes. Bueno, y la cuarta y la última de las grandes épocas que se dio es cuando se dio la Iglesia Católica, tenía lo que es la Contrarreforma, ¿no? En el siglo XVI, y ahí surgieron los jesuitas. Ahora, ¿qué buscaban estos hombres? Bueno, ellos tenían una visión errónea acerca del ascetismo como herramienta para ganar el favor de Dios. Como le digo, usted puede correr, pero nunca va a escaparse de que está dentro de usted. Yo le propongo esto. Si usted me dice, bueno, mis problemas los voy a dejar si me voy al África, bueno, vaya al África y vea. Usted se está llevando quién es usted con todos sus problemas, todo su pecado se lo está llevando con usted. Si usted es de aquellos que dicen, no, yo estoy buscando iglesia, estoy visitando porque quiero la iglesia perfecta. Si la encuentra, ya sé que esto lo ha escuchado 100.000 veces, pero no vaya, porque usted está llevando su pecado ahí, ya deja de ser perfecta. Entonces, el error del ascetismo es creer de que hay algo físico, hay algo externo que puedo hacer para combatir mi pecado interno. Creían que al alejarse de la sociedad corrompida podían alcanzar santidad personal a través de la contemplación, la meditación, el ascetismo. Pero, hermanos, esto es una contradicción de lo que el Señor mismo enseñó, ¿no? ¿Se acuerdan el Sermón del Monte? ¿Qué dijo Jesús? Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes, escuche esto, delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hermanos, Ministerio Hispano de la Iglesia Berean. La iglesia tiene una razón de ser, pero también su vida vivida en la sociedad tiene una razón de ser. La vida cristiana es para ser vivida delante de los hombres, como un testimonio poderoso de la transformación que Cristo ha traído en nuestras vidas. Aquel que decide recluirse y apartarse es porque está atesorando su pecado y no quiere que este pecado quede en evidencia. ¿Qué es lo que causaba este deseo de ciertos hombres y mujeres a acuartelarse en un monasterio? Bueno, es ocultar el pecado. Creer de que haciendo algo así, externo, se le encuentra una solución al pecado. Y lo que trae eso, esa forma de pensar, lo que ocasiona eso, es la falsa doctrina. Es un entendimiento incorrecto de lo que se llama antropología. Es el hombre. ¿Quién es el hombre? Mucha gente dice, no, el hombre es bueno. No, la Biblia dice que está completamente corrompido, que tal vez no es tan malo como podría ser, pero no hay nada bueno en el hombre. O sea, es debido a un entendimiento incorrecto de la naturaleza del hombre que mucha gente termina tratando de apartarse porque no quiero pecar. Como hemos visto anteriormente, muchos falsos maestros habían adoptado esta forma de vida, esta cosmovisión griega. Era una enseñanza griega que tenía que ver con el dualismo, lo vimos una vez. ¿Se acuerdan? El dualismo, la visión dualista de que la carne y el espíritu son dos cosas totalmente distintas. El espíritu es bueno, la carne es mala, el cuerpo es malo. Entonces, esto era algo muy característico en el Oriente. Y esto también tenía que ver con la forma de pensar de las personas. Hay muchas cosas que nosotros traemos de nuestras culturas que están ahí, aparentemente olvidadas, pero están formando parte, informando qué es lo que pensamos.
Y este dualismo era parte de eso. Entonces, encima de todo eso, miren, para situarlos un poco más, por eso les estoy hablando de historia, del peligro del ascetismo. No solamente muchos padres de la historia tenían este concepto erróneo, sino que ¿saben qué? ¿Saben lo que contribuyó al ascetismo y al monasticismo, a los monasterios? Escuchen esto. Muchos padres de la iglesia erróneamente interpretaron, por ejemplo, que Pablo, en 1 Corintios 7, él estaba apoyando, promoviendo el celibato. Es una comprensión errónea. Como verán, la falsa doctrina o la doctrina que es erróneamente interpretada trae un estilo de vida que es erróneo también, ¿no? Pero bueno, si tengo que apuntarle a un gran detonante que hizo que estos monasterios se llenaran, que la gente quisiera ser ascética, renunciar a cosas, sufrir, es que muchos de ellos buscaban unirse justamente a estos monasterios y una vida ascética, porque el gran problema fue que la gran bendición de que pararon las persecuciones terminó provocando eso. Escuche esto, qué contradicción. Debido a la unión de la iglesia con el Estado, ahora no había más persecuciones. Entonces, ¿qué pasaba? Ya no había más mártires. Entonces, aquellos que deseaban el martirio como prueba de su fe, podían encontrar un sustituto psicológico en las prácticas ascéticas del monasticismo, ¿no? Para poder justamente cambiar. Ok, ya no voy a ser mártir, entonces me tengo que martirizar de alguna manera. Tengo que tomar mi cruz, ir al monasterio, no comer esto, no comer lo otro, vivir desnudo caminando sobre vidrio, arrodillarme y rezar caminando, no, o de rodillas sobre arroz. Bueno, un gran peligro, hermanos. La falsa doctrina, la doctrina mal entendida, ocasiona este tipo de errores. No sé si ha escuchado la historia de una joven llamada Perpetua. Perpetua, una joven cristiana muy mística, llena de sueños y visiones bizarras. Fue a la arena, ¿no? A donde se iba a pelear con los animales. Era un espectáculo público provisto por el gobernador y por los emperadores. ¿Vieron la película Gladiator? Eso mismo. Entonces Perpetua, como señal de su fe, ella quería ser una mártir. Y a pesar de que le dieron muchas opciones, a pesar de que tenía un hijo bebé, un buen esposo y demás, ella decía, no, quiero caminar por las arenas del martirio y enfrentar las bestias. He visto visiones que Cristo me dice, bueno, luego de sufrir, luego de pasar por este sufrimiento, te voy a dar las mieles del confort. Y también tuve una visión, que muchos creyeron, que luego que resucitara iba a resucitar en el cuerpo de un hombre. De cristiano y de revelación bíblica eso no tiene nada. Y esta pobre alma fue a entregar su vida y fue matada y devorada por los leones, ¿no? Por nada. Una ascética más. Tristemente en los primeros siglos la iglesia padeció muchas persecuciones y más triste aún era que muchos padres de la iglesia, Cipriano, Orígenes, Tertuliano, enseñaban que morir como mártires era una medalla de honor. Los mártires de la iglesia antigua consideraban el martirio como una dispensación de gracia sobrenatural, como si no hubieran sido completos en Cristo, como si la salvación de Cristo, aquel que sí padeció los horrores de la cruz, no hubiera sido suficiente. Entonces ahora usted entiende por qué Pablo enérgicamente está atacando esta forma de ver la vida y de ofender a Dios. Decían estos que para los incrédulos el martirio era un testimonio y para los creyentes una bendición. O sea, una espiritualidad del martirio dominaba la teoría y la práctica de las comunidades cristianas primitivas. Créame, por gracia de Dios, usted está en el siglo XXI, no tenemos nada que imitarle, o sea,
envidiarle, ¿no? A muchas cosas que pasaban en la iglesia primitiva. Había muchas cosas buenas, obviamente, pero también ellos tenían errores, doctrinas erróneas que se infiltraban y quitaban los ojos de Cristo, el único perfecto. Morir por la fe, según ellos, no se veía como una derrota, sino como la victoria de aquellos a quienes la violencia no había podido doblegar. Y les soy sincero, yo no tengo ningún problema de morir por la fe. Sería un honor, pero no la voy a estar buscando. Cuando Pedro le escribe, ¿a quién le escribe? A los dispersos. Los dispersos. Hermanos que huían por su vida, que trataban de preservar a su familia. No hay nada malo con eso. Usted no es menos cristiano o menos espiritual. Morir por la fe, según estos fanáticos erróneos, equivocados, era el ejercicio supremo de la libertad. Pues los mártires justamente se habían negado, a pesar de todas las presiones, a desviarse de la opción del martirio. Los mártires tenían una agenda celestial, según ellos, que estaba escrita en sangre y empapada en la actitud de renunciación. Y bueno, y ellos estaban encantados y decididos a cumplirla. Entonces, como verá, estamos hablando del ascetismo, de cómo usted no puede matar su pecado desde afuera, y el ascetismo deriva en errores graves que a veces se lleva la vida de una persona, innecesariamente. Viva su vida delante de los hombres, viva su vida para la gloria de Dios, batallando su pecado, privándose de cosas para la gloria de Dios, pero en la fuerza de ¿qué? Colosenses 1:29, en la fuerza del Espíritu Santo, esforzándose para aplicar cosas. Viva delante de los hombres, no se meta en el convento. Ahora, por eso, imagínense que una vez que cesan las persecuciones, ¿qué pasa? Muchos cristianos que deseaban martirizarse optaron por encerrarse en un convento, o como es el caso de quien vamos a ver ahora, porque le voy a dar un caso más, no lo voy a dejar así. Yo sé que está ahí. ¿Quién más? ¿Quién más? Soy yo, Señor. Decidieron apartarse muchos como ermitaños, ¿no? De todo contacto con la sociedad. Entonces, ¿cómo verá? Quedemos de acuerdo en esto. El peligro del ascetismo es que debilita al creyente. Quita sus ojos de donde tienen que estar, en el Señor Jesucristo, en su palabra. Y debilita también ¿qué? El testimonio de la iglesia, ¿no? El mundo inconverso está mirando y necesita ver cristianos fuertes en Cristo que batallan contra lo que queda del pecado en su vida. Pero recuerde lo que les dije cuando hablamos de Romanos 6. Ese no es quien usted es. En Cristo usted es una nueva persona. Aliéntese con eso. El ascetismo es la religión de las apariencias. Y de eso atestiguaban muchos monjes penitentes. Tal es el caso de un tal Macario. ¿Saben lo que hizo Macario? Esto va a sonar que es una broma del pastor. No, Macario de verdad, debido a que mató un mosquito, en serio, se autoimpuso la pena de vivir en un pantano lleno de mosquitos para que lo picaran por 6 meses. Porque había matado un mosquito. Es una historia real. Pero él necesitaba mostrar que estaba arrepentido de haber matado ese mosquito. O sea, una locura total. Una innecesidad. Es más, hay una pintura muy famosa, si usted lee libros cristianos, que muestra a un monje que está quemándose la mano. ¿Qué le queda? Un pedacito nada más de una mano. Y debido a que los monjes consideraban a las mujeres una fuente de tentación y de pecado, este monje está intentando disipar su tentación quemándose el dedo y el pulgar que le queda de la mano derecha. Todo lo que le quedaba de su mano, ¿sabe lo que era? Un muñón. Nada. Horrible. Innecesario. El ascetismo solo mutila el cuerpo. Expone y subyuga al creyente a sufrimientos y necesidades autoimpuestas totalmente innecesarias y que por encima de todo, lea por favor conmigo el final del versículo 23. ¿Para qué todo eso?
Encima de todo, carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. No tiene sentido. Una de las particularidades del ascetismo es que puede ser olido a la distancia. ¿Sabe que el ascetismo puede ser olido a la distancia? Y escuche esto. Muchos padres de la iglesia primitiva hacían votos para no bañarse. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, no quiero ver mi propio cuerpo desnudo. ¡Ah, qué pureza! Pero con el olor que tenía nadie se les acercaba, ¿no? El olor de muchos era tal que la gente asentía con ellos que debían vivir solos. Pero un tipo de vida así, donde nadie sabe cómo usted vive, o donde nadie puede saber verdaderamente si usted aplica lo que usted dice creer, ese tipo de vida camina en dirección contraria a lo que Dios ha diseñado para la iglesia. Donde los hermanos que se necesitan unos a otros, se disfrutan unos a otros a través de la confraternización con los hermanos de la fe. La vida cristiana ha sido diseñada por Dios para que sea vivida en comunidad. No existe tal cosa como un llanero solitario en la vida de la iglesia. No, yo creo, soy parte de la iglesia universal. Oh, suena tan lindo, suena tan espiritual, pero no estás en una iglesia local, nadie conoce cómo vivís, nadie conoce si lo que estás diciendo que crees verdaderamente lo aplicás en tu vida, no le rendís cuenta a nadie, no das a Dios como Dios dice que des para mantenimiento de la obra del Señor, no estás involucrado en el proceso del crecimiento de otros. Sos un ermitaño. Cristo no te llamó a eso. Quien hace eso también se considera que Él es cabeza también, como Cristo. Yo no necesito a nadie en autoridad sobre mí. Como yo les dije, y algunos que estuvieron ayer acá en mi evaluación, vieron, los ancianos de la iglesia, los pastores también tenemos autoridad sobre nosotros. No es que, ya pastor, ya no le rindo cuenta a nadie. No. Y aquel que se aleja, aquel que pretende ser un ermitaño, un llanero solitario de la fe, le está haciendo un daño a su propia vida y a la iglesia. Ya no se necesitan Juanes Bautistas para que vivan en el desierto comiendo insectos y miel y que salgan a la sociedad solo para repellarla, ¿no? Y decirle, acusarla de pecado y ejecutar bautismos en el río. Bueno, la realidad del ascético, ¿cuál es? Una vez que se le hace una radiografía espiritual a las intenciones de sus corazones, lo que uno descubre es que lo que quieren es obtener gloria para sí mismos. Para el asceta, Cristo es simplemente la excusa que usan para ser escuchados y sonar como piadosos. Pero sus intenciones son claras y es llamar la atención sobre sí mismos. El ascetismo produce casos donde toda la atención es puesta en la persona, que en su afirmación de piedad termina produciendo algunas situaciones irónicas. Entonces les voy a presentar con una situación irónica. Uno de los casos es un tal Simeón, el estilita. ¿Sabe que este Simeón se fue a vivir a una torre? Ahí les voy a dar más detalles. Que vivía, tenía una altura de 18 metros. El tipo se subió ahí y ahí se quedaba. Este era un monje, esto es una historia real, que vivió en la antigua Siria, ¿no? Quien buscando tiempo para meditar y orar no dejaba de ser atosigado por aquellos que buscaban su consejo, ¿no? Porque querían aprender a ser ermitaños como él, ¿no? Bueno, un poco de historia de Simeón, un monje que nació en el año 390 después de Cristo, estamos hablando del siglo IV. Entonces era hijo de unos pobres pastores en Siria y él se sintió llamado por Dios desde muy joven a una vida de devoción religiosa, de austeridad extrema, por lo que ingresó al monasterio. Simeón fue al monasterio, entonces ahí realizaba prácticas ascéticas constantemente.
Él se abstenía de todo tipo de alimentos. Por ejemplo, en la Cuaresma, ¿no? Durante esos 40 días, el tipo no comía nada. Nada, absolutamente nada. Simeón era tan fanático y aplicado a esas prácticas ascéticas que debido a su fervor provocó resentimiento entre los compañeros de ahí, del monasterio, quienes no podían igualar su celo. Se vuelve una competencia. Oh, no, yo soy más espiritual. Yo no hago esto. Yo, mira, me privo de tal cosa. Se vuelve una competencia. ¿Para glorificar a Cristo? No. Llamar la atención sobre ellos. ¿No? Entonces, estos monjes se cansaron de Simeón y le dijeron, bueno, ¿sabes qué? Le pidieron que abandonara el monasterio. Imagínense qué pesado que era, ¿no? Provocando así que se convierta en un ermitaño, verdadero ermitaño. Era ahora sí un ermitaño solitario y errante. En un sentido estaba de fiesta, porque dice, bueno, ya está, tengo lo que quiero. Pero este evento desafortunado fue tomado por él como un aliento, como que Dios le estaba diciendo, no, bueno, sigue suprimiendo tus deseos físicos, libera tu espíritu mediante que estas prácticas apasionadas, ¿no? de ser un ascético. Entonces, una vez que se convierte en un santo itinerante, y esto es lo irónico, la gente viene a consultarlo y viene a decirle, ¿cómo haces esto? ¿Cómo puedo vivir como vos vivís? Y debido a las consultas de la gente cada vez más molesto, este exasperado Simeón dice, ya me cansaron, me voy a construir esta columna. Y el tipo empezó a vivir ahí, rezaba, meditaba ahí, ¿no? Y amó tanto su soledad que se negaba a bajar. Si usted es un ascético o está practicando algo de eso en estos días, le invito a que se baje de esa columna. Si usted ama tanto su libertad y su privacidad, que no se acerca a la iglesia de Cristo, le invito a que se baje de su columna. Le ayudamos a bajarlo, le ponemos la escalera, le recibimos con un café. Bueno, Simeón al poco tiempo se instaló en esta columna, 18 metros, hermanos, 60 pies, donde permaneció, ¿sabe cuánto tiempo? Más de 30 años. Algunos dicen 37 años, toda una vida. Lo único que hacía era atarse a algo para no caerse mientras dormía. Y allí vivió obviamente de monjes devotos que venían, pero mire esto, un vivo este Simeón, venían los monjes a llevarle comida. Claro, porque alguien de algo tiene que comer, ¿no? O sea, pero bueno, como dice alguien que amo, apareció el peine, ¿no? Como que bueno, ya estamos bien, ahí estoy bien, no trabajo, no hago nada, llamo atención sobre mí mismo, soy mantenido, ¿no? Porque habían curiosos que querían justamente disfrutar este espectáculo. Pero bueno, irónicamente esa es la ironía de Simeón. Conforme más buscaba estar solo, más gente se le sumaba y más se irritaba. Así que si usted anda en la onda de convertirse en un ascético, tengo buenas noticias para usted. ¿Ok? Le voy a dar la primera buena noticia. Si está buscando escaparle a sus obligaciones evangelísticas, la columna que usó Simeón la puede ir a visitar a la ciudad de Arepo, en Siria. Así que si no quiere hacer evangelismo y lidiar con la gente de la iglesia, todavía está el resto de la columna en Arepo, Siria. La segunda buena noticia es que ya no es tan alta. Ya no tiene 18 metros, ahora es solo 2,5 metros. Así que le va a ser más fácil. Porque bueno, los turistas la fueron despedazando, sacándole pedazos para guardarlo de recuerdo. Ahora, tengo que ir a las malas noticias. No se enojen. Pero bueno, la mala noticia que tengo para ustedes es que, dado que este sitio sigue siendo uno de los principales lugares que los peregrinos cristianos van, ¿no? Los peregrinos orientales, tal vez no le dejen acercarse a ella. Así que, pero hay otra mala noticia. Para aquellos que quieren poner sus esperanzas de alcanzar altos grados de espiritualidad en sus esfuerzos ascéticos, es que Pablo claramente les dice, todas estas prácticas religiosas no son otras cosas que una pérdida de tiempo, porque carecen de valor alguno
contra los apetitos de la carne. Pasa conmigo a Efesios. Pablo dice lo mismo en Efesios 6, del 10 al 12. Por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, eso es Efesios. Pero Pablo está instando acá a los colosenses, ¿no? Algo que ustedes dicen de la misma manera que dijo a los efesios. Esto es algo que ustedes no podrán alcanzar en sus propios esfuerzos, ni vencer basándose en sus privaciones. Esto es algo interno, es algo espiritual. Y esto también Pablo lo muestra ¿dónde? En Gálatas. Vamos a Gálatas. Gálatas 5. Voy a leer Gálatas 5, 16 al 25. Gálatas 5, 16 al 25. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra los cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces vemos que en el versículo 23 de Colosenses 2, Pablo presenta dos poderosos argumentos en contra de este estilo de vida ascético, de privarse de cosas solamente desde la parte externa. El primer argumento es que todas estas demandas y prácticas de carácter externo no tenían ningún tipo de llegada o de conexión con el mundo espiritual. El segundo argumento es que todas estas demandas y prácticas provienen del hombre y no de Dios. La adoración a Dios, la verdadera piedad y la santidad de los cristianos no consiste en beber, comer o vestirse. Todas estas cosas son transitorias y están destinadas a corromperse con el tiempo. Pero, conforme llegamos al final del mensaje, no quiero que me malinterpreten. No estoy diciendo que no hay un lugar apropiado en la vida del creyente para que éste muestre autonegación. No estoy diciendo que es incorrecto privarse de cosas, o que por periodos de tiempo no participe de algunas cosas, o no deje de comer comidas determinadas, o que ayune para la gloria de Dios. No estoy diciendo que eso está mal. No estoy diciendo que es pecaminoso decidir una vida de autoridad si Dios le llama a eso. No. Lo que estoy diciendo es que está mal cuando esto es hecho para alcanzar un cierto de espiritualidad falsa, o que usted cree que al privarse de estas cosas
al vivir una vida austera, eso lo pone a usted en la carrera de obtener una espiritualidad o una sabiduría más profunda que los demás. El peligro de este fraude es que le mete presión o trata de intimidar a los hermanos que lo están escuchando. Y si estos hermanos caen en la trampa del ascetismo y comienzan a buscar su crecimiento espiritual basado en la práctica de todas estas actividades externas e inútiles, eso va a hacer que ellos desvaloricen la obra completa y perfecta de Cristo. Los creyentes, tanto en el primer siglo como ahora en el siglo XXI, necesitan entender que ya hemos sido hechos completos en Cristo. No necesitamos nada extra para crecer en espiritualidad. ¿Quieres crecer en espiritualidad? Lo vimos en el sermón pasado. Manténgase conectado a la cabeza como parte del cuerpo que es y usted va a crecer. Los ascéticos son religiosos orgullosos que disfrazan su orgullo vestido en falsa humildad. Ellos se enorgullecían de su estilo de vida austera. Y debemos tener claro que la espiritualidad de una persona, hermanos, y lo repito una y otra vez, no se mide por sus posesiones. La espiritualidad de una persona no se mide por sus logros, no se mide por algún tipo de sacrificio que pueda hacer o algún tipo de privación carnal o emocional que esta persona diga que está haciendo. Su espiritualidad se mide por su amor y obediencia a Dios y por su sometimiento ¿a qué? A la obra transformadora del Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios. Pero esta, sabemos, es una obra progresiva, interna, que está marcada por el progreso, ¿dónde? En nuestra santificación progresiva. Obviamente van a haber indicadores que le harán saber que usted está creciendo. Usted notará, ¿qué cosa? Que está pecando menos. Usted notará que está rompiendo viejos hábitos de su vieja naturaleza, viejos hábitos de pecado en su vida. Y conforme usted deja al Espíritu de Dios actuar de adentro hacia afuera y se ampara justamente en la obra perfecta de Cristo, sin apelar a sus esfuerzos externos o someterse a parámetros humanos para determinar su crecimiento, usted y solamente en ese momento usted será fortalecido con la realidad de que ha sido hecho completo en Cristo y que tiene su palabra para alimentarlo y producir ese crecimiento que viene de Dios. Al cerrar el versículo 23, vemos que Pablo acaba de destruir la amenaza del ascetismo, que es una religión de apariencias, que aleja al creyente de la realidad de Cristo. Entonces yo les pido, hermanos, que sean conscientes del peligro del ascetismo, porque los vuelve a llevar ¿a qué? A la esclavitud. Los vuelve ¿a qué? A debilitar. Ustedes no necesitan eso. Lo único que necesitan es a Cristo, porque Él ya llevó a cabo esa obra perfecta a favor de usted, a favor mío. El crecimiento no viene a través de las falsas filosofías. El crecimiento espiritual no viene producido a través del legalismo. El crecimiento viene ¿qué? Viene de la palabra de Dios. Ese es nuestro alimento espiritual. No viene del misticismo engañoso que proviene del corazón humano. Y finalmente, el verdadero crecimiento espiritual no viene a través de privaciones innecesarias ni abrazar un ascetismo para exhibir el orgullo de la carne. El crecimiento espiritual verdadero viene únicamente a través de Cristo, quien es la cabeza, que alimenta a su cuerpo a través de la palabra de Dios. Les voy a leer algo. Espero que con esto sean alentados sus corazones y unidos en amor alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces, como vamos a ver no la semana siguiente, tenemos
algo especial, pero vamos a ver a la cabeza. Miremos a la cabeza. Oremos juntos. Señor, te damos gracias por la verdad de tu palabra. Ayúdanos a entender que esto es nuestra santificación. Fue perfecta, hecha una sola vez en Cristo, pero tiene esa arista todavía progresiva en lo que vemos nosotros en la santificación progresiva a la que somos experimentados. Somos expuestos a tu trabajo, al trabajo del Espíritu Santo. Pero delante de Dios, tú nos ves perfectos, porque se nos ha hecho perfectos en Cristo, completos en Cristo. Y es así como tú nos ves. Experimentalmente en nuestra vida, Señor, ayúdanos a caminar en una manera que desde adentro, desde nuestro ser interior, alimentado por tu palabra, hagamos progreso en nuestra santificación personal. Ayuda a esta congregación, Señor, para que se tome de tu palabra, que crezca conforme ponen sus ojos en ti, y ayúdanos, Señor, a disfrutar la realidad de la iglesia, disfrutar la realidad de que somos una familia en Cristo. Permite, Señor, que aprendamos a no escondernos de los demás, que no lleguemos, Señor, al punto en que tratemos de vivir una vida de llaneros solitarios espirituales, sino que entendemos de que hemos sido llamados a ser un pueblo, el pueblo de Dios. Gracias, Señor, por la iglesia local. Gracias por este ministerio hispano en esta iglesia Berean. Oramos en tu nombre y para tu gloria. Amén.